fue sin duda el más grande de todos los Noldor. Un artesano sin parangón, un guerrero temible y un orador que podía encender el alma de cualquiera. Pero su genio era tan inmenso como oscura iba a ser su vida. Sus decisiones, para bien o para mal, iban a marcar el destino de una era entera en la Tierra Media. Y es que esta frase lo resume todo a la perfección. Fëanor era puro fuego. Un fuego que le llevó a crear las maravillas más grandes, pero que también lo consumió y arrastró a su pueblo a la gloria y a la vez a la más profunda de las ruinas. Así que, para entenderlo, vamos a recorrer su vida, que se siente casi como una tragedia griega en 5 actos. Empezaremos con su origen, el espíritu de fuego. Luego veremos cómo la sombra de Melkor lo corrompe todo. Asistiremos a la caída de Valinor, presenciaremos su terrible juramento y matanza y terminaremos con su final, una muerte de ceniza. Empezamos por el principio. Acto 1. El espíritu de fuego. Porque para comprender la tragedia de Fëanor, primero hay que entender quién era, la escala de su poder, y por qué su propio nombre, Feanaro, significa exactamente eso, espíritu de fuego. A ver, su nacimiento ya es toda una declaración de intenciones. Nace en Valinor, en el año 1169 de los árboles, y su llegada al mundo es tan arrolladora que consume por completo la energía vital de su madre, Miriel. Tanto es así que ella, agotada, decide voluntariamente morir, irse a las estancias de Mandos. Este abandono, claro, lo va a marcar para siempre. Su padre, Finwë, el rey de los Noldor, lo idolatra. Es su hijo predilecto por encima de todos los demás que tendría después. Y esto, como podemos imaginar, ya siembra la primera semilla del conflicto familiar. Fëanor crece, se casa con Nerdanel, otra artesana de un talento increíble, y con ella tiene 7 hijos. ¡7! Y es que su genio era algo fuera de lo común. Su mente era un torbellino de creación. Para el año 1250, por ejemplo, ya había creado el sistema de escritura Tengwar. Poco después forja los Palantiri, sí, las famosas piedras videntes, y también las lámparas feanorianas, unas lámparas mágicas cuya luz no se podía apagar. Pero todo esto era en realidad un calentamiento para lo que vendría en el año 1450, su obra definitiva. Los Silmarils. Y ojo, no eran unas joyas cualquiera. Eran 3 gemas perfectas que contenían la luz pura de los 2 árboles de Valinor, la luz que iluminaba el mundo. Se cuenta que Seanor se inspiró en el cabello de Galadriel, tan brillante que parecía contener esa misma luz. Le pidió un mechón 3 veces, pero ella, que percibió una oscuridad en su interior, se lo negó. Así que Fëanor, movido por su orgullo y su increíble habilidad, dijo: «¿Así? Pues la capturo yo mismo», y lo hizo. Los Silmarils se convirtieron en su tesoro más preciado, y por supuesto, en su perdición. Y esto nos lleva al segundo acto, porque mientras Fëanor estaba obsesionado con sus creaciones, una sombra se movía por Valinor. Melkor, el Vala Oscuro, había sido liberado tras fingir que se había arrepentido, y empezó a tejer con paciencia su tela de araña entre los Noldor. Melkor era un maestro de la manipulación. Él no creó la envidia, no, simplemente la avivó. Explotó las inseguridades que ya estaban ahí. A Fëanor le susurraba al oído que su hermanastro Fingolfin quería robarle su puesto de heredero y sus Silmarils. Y a Fingolfin le decía que Fëanor, el favorito de papá, planeaba echarlo de Valinor. Era puro veneno. Y funcionó, claro que funcionó. Por primera vez en la historia de esa tierra bendita, los Noldor empezaron a forjar armas. Y el veneno surtió efecto. En el año 1490 de los árboles, la paranoia y el resentimiento de Fëanor, que llevaban años cociéndose a fuego lento, estallaron. En un arrebato de ira, Fëanor desenvainó su espada y amenazó de muerte a Fingolfin, en el mismo corazón de Valinor. Un sacrilegio. Como castigo, los Valar lo exiliaron a la fortaleza de Formenos. Y su padre, Finwë, en una demostración de amor o de ceguera, se fue con él, llevándose los Silmarils, por supuesto. Pasamos al tercer acto, el punto de inflexión, la caída de Valinor. Hay un intento de reconciliación entre los hermanos, un momento de paz frágil, que Melkor va a hacer saltar por los aires de la forma más brutal posible. Melkor, que se había aliado con Ungoliant, una criatura de oscuridad y hambre primigenia, atacó el corazón de Valinor y destruyó los 2 árboles. De un momento a otro, la luz del mundo se apagó. La oscuridad total cayó sobre el reino de los dioses. Y la cosa no acaba ahí. Mientras Valinor está sumida en el caos y la oscuridad, Melkor se dirige directamente a la fortaleza de Formenos. Allí asesina a Finwë, el padre de Fëanor. Es el primer asesinato cometido en la Tierra Sagrada. Y con el rey fuera de juego, saquea la fortaleza y se lleva su verdadero objetivo, los Silmarils. Es en ese momento de dolor y rabia cuando Fëanor lo rebautiza. Ya no es Melkor, ahora es Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Y con las joyas en su poder, huye a la Tierra Media. Entramos en el cuarto acto. El dolor de Fëanor se transforma en una furia incandescente, en un fuego que lo consume todo.
y ese fuego va a arrastrar a todo su pueblo a un camino sin vuelta atrás, un camino de venganza y sangre. Fëanor da el discurso de su vida. Con una oratoria magnética enciende los corazones de los Noldor. Acusa a los Valar de ser débiles, de no haberlos protegido. Les incita a abandonar Valinor, a seguirlo a la Tierra Media para reclamar lo que es suyo. Su desafío y su dolor son palpables. Fijaos en su poder de persuasión. No solo les promete venganza, les promete algo más: libertad, señorío, ser los dueños de su propio destino en la Tierra Media, lejos de la tutela de los Valar. Les promete gloria eterna como señores de la luz. Y su discurso provoca una cascada de desgracias. Primero, el juramento. Fëanor y sus 7 hijos juran por el nombre de Ilúvatar perseguir a cualquiera, sea dios, elfo u hombre, que les arrebate los Silmarils, un juramento irrompible y maldito. Para llegar a la Tierra Media necesitan barcos, y eso les lleva al segundo paso, la primera matanza de hermanos. Atacan a sus parientes, los elfos Teleri, para robarles sus naves. Por primera vez, un elfo mata a otro elfo. Y para rematar, la traición final. Fëanor cruza el mar con sus seguidores más leales y al llegar a la otra orilla, quema los barcos. Abandona a su hermanastro Fingolfin y a miles de Noldor a una muerte casi segura en los hielos del norte. Y así, por fin, llegamos al quinto y último acto. La llegada de Fëanor a la Tierra Media es exactamente igual que su vida. Impetuosa, violenta y muy breve. Apenas pone un pie en la costa, Morgoth manda a sus ejércitos a por él. La batalla que se libra antes de que existan el sol o la luna se conoce como Dagor Nuin Gilead, la batalla bajo las estrellas. Durante 10 días, los Noldor luchan con la furia de los recién llegados y, a pesar de ser menos, consiguen una victoria aplastante. Pero Fëanor no celebra. Ciego de rabia, se lanza él solo, o casi solo, en persecución de los orcos que huyen, directo hacia la fortaleza de Morgoth, Angband. Y allí, lejos de su ejército, su soberbia le tiende una trampa mortal. Una hueste de Balrogs, liderada por su señor, Gothmog, lo rodea. Fëanor lucha como una leyenda, herido de muerte pero sin rendirse. Sus hijos consiguen llegar y ahuyentar a los demonios, pero ya es tarde. Con su último aliento, maldice el nombre de Morgoth 3 veces. Y entonces, al morir, su espíritu es tan fiero, tan increíblemente intenso, que su cuerpo físico no puede contenerlo y se convierte en cenizas que el viento se lleva. Fin. Así murió Fëanor, pero su legado de fuego y conflicto no había hecho más que empezar. Su espíritu fue encerrado en las estancias de Mandos para siempre, sin posibilidad de volver. Pero el juramento siguió vivo en sus 7 hijos, condenándolos y desatando una espiral de guerras y traiciones que teñiría de sangre toda la primera edad. Fëanor fue la chispa que prendió el mayor incendio de la historia de los elfos. Y esto nos deja con la gran pregunta. El mayor artesano de la historia, el elfo más brillante, un genio sin igual. Pero también el arquitecto de la caída de su pueblo, un ser consumido por el orgullo y la sed de venganza. Entonces, ¿fue Fëanor un héroe trágico o un villano magnífico? Su legado es tan complejo, tan brillante y tan oscuro como los propios Silmarils que forjó con sus manos.